Vamos a completar con este teórico un grupo vamos a hablar de un grupo de patologías infecciosas que afectan a hospederos, donde su trastorno de su inmunidad innata y adaptativa están fuertemente suprimidas, fuertemente alteradas en cuanto a su calidad y cantidad, y que obviamente van a generar un factor predisponente para adquirir determinadas infecciones. Vamos entonces a mencionar los objetivos de esta clase, que va a ser conocer los principales agentes etiológicos, bacterias, virus, hongos, parásitos, que van a ser responsables de las afecciones en pacientes inmunocomprometidos no HIV. Vamos a reconocer la importancia del concepto de infección oportunista en esta población, reconocer los principales mecanismos de transmisión y, por sobre todas las cosas, tres factores importantes que hacen a esta materia: los aspectos epidemiológicos de esta afección. Por otro lado, conocer y tener bien presentes los valores de los métodos de diagnóstico microbiológico. Y por último, el tercer pilar de microbiología 2, que es conocer las medidas preventivas en estos pacientes. En primer lugar, vamos a hablar entonces de generalidades y epidemiología. Fundamentalmente, los patógenos que van a afectar a este grupo de pacientes van a ser patógenos oportunistas, que van a ser capaces de causar enfermedad siempre que aparezca una condición predisponente. Las condiciones predisponentes las vamos a ver. Pero también estos pacientes pueden ser afectados por patógenos primarios, ¿sí?, que son capaces de enfermar a un hospedero aparentemente sano. Así que un hospedero con factores predisponentes, con más razón, pueden ser afectados. Ambos son capaces de producir enfermedad, y uno de los elementos importantes es: aparecido el patógeno oportunista, siempre el médico se tiene que preguntar por qué apareció esta enfermedad oportunista, este patógeno oportunista en este paciente, si ese paciente no tiene diagnosticada una condición que favorece esta infección. Y por otro lado, sin duda, si conocemos a los patógenos oportunistas y tenemos la condición predisponente, podemos saber cuándo y cómo y a quiénes va a afectar ese patógeno. Bueno, respecto del origen de las afecciones, básicamente el origen etiológico va a provenir de la biota endógena, la biota normal, ya sea la biota transitoria, o bien de los gérmenes de reactivación endógena, como pueden ser la tuberculosis, ¿sí? También la etiología, los gérmenes pueden provenir de un origen exógeno, ya sea a través de la biota ambiental de la comunidad. El paciente puede portar ese microorganismo de la comunidad, o bien de la biota nosocomial. En muchos casos estos pacientes van a estar internados y van a ponerse en contacto con los gérmenes que habitualmente se encuentran en los hospitales. Y cada hospital tiene su propia epidemiología que como médicos debemos conocer a fin de tener presente cuáles son los potenciales agresores de estos pacientes. Por último, algo diferente de lo habitual es que el origen del patógeno puede ser del donante. O sea que el órgano que es recibido por el donante puede contener microorganismos que potencialmente pueden producir infección en estos pacientes, en los pacientes receptores. Estos son los orígenes. Las vías de transmisión son las conocidas por todos, por contacto interhumano, de personas y familiares. Aquí es muy importante que el sujeto que es trasplantado o que tiene o que se encuentra, digamos, conviviendo con el resto de las personas, puedan recibir un patógeno a través del contacto interhumano, o bien con animales, con mascotas. Es muy importante reducir al máximo este tipo de vía de infección. Recordemos que en nuestro país, pacientes trasplantados pueden volver a su lugar, van a volver a su lugar de origen, y a veces no es una ciudad, sino es el campo. Entonces, un ámbito rural donde las personas pueden tener contacto con animales. Ni hablar con la tierra o en su ámbito social. La otra vía de transmisión puede ser por traumatismos en la comunidad o durante la intervención. Es muy importante, nosotros solemos colocar vías para administración de fluidos, para administración de drogas, y bueno, justamente la ruptura de la barrera cutánea provocada por la colocación de las vías siempre puede ser una vía de infección. Otra inhalatoria, que es muy común, muy importante, y vamos a ver por qué los pacientes trasplantados o pacientes oncohematológicos tienen que estar en un lugar adecuado para su tratamiento. Por supuesto, la otra vía de infección es la vía de infección oral, y como les conté anteriormente, a partir de los órganos donados. ¿De qué hospederos inmunocomprometidos vamos a hablar? Bueno, básicamente son tres grupos. Por un lado, los pacientes oncohematológicos que padecen leucemias o linfomas. Estos pacientes van a recibir tratamientos antiplásticos para su tratamiento, y normalmente podrán tener cierto mayor o menor grado de neutropenia. En algunos casos, dependiendo de la patología oncohematológica, estos pacientes consolidan sus tratamientos oncohematológicos con una transferencia autóloga, lo que más llamado se conoce como trasplante autólogo, o bien con el verdadero trasplante, que es el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas halogénico. En ese caso, el paciente va a poder tener neutropenia y también ganarse una enfermedad que no existía en el mundo, como es la enfermedad de infarto contra huésped. Otro grupo de pacientes son los trasplantados de órganos sólidos, de órganos vascularizados, como puede ser pulmón, corazón, riñón, renopáncreas, que son pacientes que, si bien no tienen neutropenia, sí tienen inmunosupresores, reciben inmunosupresores esteroides a veces a altas dosis para evitar el rechazo agudo y crónico. Y por último, tenemos patologías autoinmunes en tratamientos con inmunosupresores, con corticoides y con inmunomoduladores que modifican claramente la respuesta inmune del hospedero. Cantidades tenemos de estos pacientes en especialidades como la dermatología, la reumatología y la gastroenterología, que reciben inmunosupresores e incluso inmunomoduladores muy importantes, como son todos los IMAB, IMIB, IMOB, IMUB, que van a estudiar o están estudiando en farmacología y que modifican la respuesta inmune y que pueden predisponer a infecciones. Nosotros nos vamos a concentrar básicamente en estos tres grupos. Básicamente en estos primeros dos, porque el tercero es un grupo muy importante de pacientes y no tendríamos suficiente tiempo durante este teórico en vivo de poder comentarlos. El único comentario que les puedo hacer es que algunos de los biológicos recibidos se han retirado del mercado, como es el alemtuzumab, porque los pacientes que lo recibían quedaban durante meses y meses y meses altamente inmunosuprimidos y todos se infectaban y tenían un mal pronóstico. Y esa fue una de las drogas que fue retirada del mercado. Haciendo farmacovigilancia en fase 4, algunas de estas drogas nos hemos encontrado con que son más perjudiciales que beneficiosas, ¿no? Este teórico, por otro lado, tiene por título ser un teórico de inmunocomprometidos no HIV, pero bien, en la medicina no siempre se dan estas cosas, ¿sí? A veces 2 más 2 es 8. Uno de los puntos importantes es, por lo menos en el hospital donde trabajo, es que
dentro de los pacientes oncomatológicos estamos viendo durante estos últimos 5 o 6 años muchos pacientes HIV positivos con linfomas. Entonces necesitan tratamientos antiblásticos y aquí se combina un paciente HIV positivo con un diagnóstico muchas veces tardío por HIV o que desarrolla un linfoma en el sistema nervioso central o en el tubo digestivo y que requiere tratamiento oncológico, oncohematológico. Entonces acá combinamos dos grandes patologías, las que vieron con el doctor Salomón en el teórico, las que van a ver en el seminario de HIV, combinado con un paciente que además puede tener neutropenia. Además, por haber recibido tratamientos antiblásticos, tengan patología propia de un sujeto que tiene patología oncohematológica propia. Bueno, si avanzamos, entonces nos vamos a concentrar en estos dos pacientes. Por un lado, en los pacientes oncohematológicos y los trasplantados de órganos sólidos. Vamos a ver más o menos, estos no son datos que yo les dejé en el seminario, en los PDF, pero para que tengamos más o menos una idea de cuántos pacientes son. Aproximadamente entre transferencias autólogas y trasplantes alogénicos tenemos, de acuerdo al Ministerio de Salud de la Nación y los informes del INCUCAI, unos 994 trasplantes de médula ósea realizados. Estos son datos de hasta enero del 2018 en el informe del 2017. ¿No? Fíjense, en el caso de trasplantes de órganos vascularizados, una evolución de este siglo, ¿sí? Del 2000 al 2017, llevamos unos 1.892 trasplantes de órganos sólidos, donde la mayoría son renales y hepáticos. ¿Sí? O sea, fíjense la cantidad de pacientes trasplantados que tenemos. Ahora, ciertamente, esto es lo que se ve, lo que se informa, porque estamos obligados a decir cuántos trasplantes hacemos. ¿Sí? Ahora, debajo de esto, ¿no? Lo que está debajo del agua, que es mucho más importante, son cuántos de estos pacientes llegan a esa circunstancia, pasan por otras patologías que también son importantes conocer. Fíjense que en el caso de los pacientes con leucemia, neutropénicos, que pueden atenderse en cualquier hospital del país, no todos requieren un trasplante de médula ósea. A veces, con estos tratamientos antibióticos estándar, alcanzan la remisión de la enfermedad y el paciente con leucemia no necesita trasplantarse. Otras veces, por el tipo de enfermedad oncomatológica que tiene, parte del tratamiento antiblástico es un trasplante de médula ósea. Esto va a depender de la patología de base. Entonces hay muchos pacientes que no están registrados como trasplantes de médula halogénicos y sin embargo muchos de ellos tienen leucemia y tienen neutropenia y recibieron quimioterapia. Entonces, más o menos en mi hospital, la proporción de pacientes HIV internados con enfermedades marcadoras tardías es un tercio, el otro tercio se lo llevan los pacientes oncomatológicos neutropénicos que pueden o no estar internados en la sala de hematología, y por último los pacientes sépticos que vieron sépticos no neutropénicos, o sea, posquirúrgicos o por otras razones, como los que vieron en el teórico con el doctor Correa, que van a ver esta semana en el seminario de sepsis. Entonces, gran parte de los pacientes son los que están aquí. Hay un grupo de pacientes que sí podemos saber, o que sí nos puede dar una idea de cuántos son los pacientes que van a terminar teniendo algún factor predisponente y que van a requerir un trasplante. Fíjense, en este registro, aquí nos dice que en Argentina tenemos aproximadamente 30.000 personas con insuficiencia renal crónica terminal, que están haciendo diálisis, ya sea diálisis peritoneal o hemodiálisis. En algún momento van a necesitar un riñón. Y fíjense, esta es la lista de espera. En la lista de espera tenemos aproximadamente en enero del 2018 unos 8.000 personas que están esperando un trasplante. Entonces, esto significa algo que conocemos. A diferencia del sujeto HIV, esto claramente indica que el sujeto es una persona que conocemos, que está registrada en el servicio de salud y que en algún momento va a requerir un trasplante. Ahora, ¿cómo es que se provoca el daño? Esto en parte tiene que ver con la cursada de microbiología 1, o sea, cómo es que los gérmenes provocaban daño. Ahora, el daño que vamos a ver en estos pacientes va a depender fundamentalmente de los mecanismos patogénicos que expresen los agentes etiológicos, ya sea por invasión, por diseminación o por la producción de toxinas. En general, el daño que se va a traducir muchas veces en signos y síntomas no va a depender de la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque en estos pacientes, la capacidad de la respuesta innata o adaptativa se puede encontrar disminuida. Y como todo en medicina, domados es 8, existen las excepciones. Y hay dos excepciones muy importantes en este grupo de pacientes, que es la enfermedad de injerto contra huésped y el rechazo. En estas dos circunstancias, ya sea las células del donante, o ya sea, el hospedero que reconoce al órgano vascularizado como no propio, va a generar una respuesta inmune y por lo tanto va a haber una expresión de daño. Esa expresión de daño se va a manifestar con signos y síntomas, de la misma manera que el daño que puede ser provocado por los mecanismos patogénicos de los gérmenes. Por lo tanto, en los pacientes oncomatológicos, en los trasplantados de órganos sólidos, es muy importante entonces tener en cuenta para nuestra materia, especialmente microbiología 2, estos tres aspectos. Los aspectos epidemiológicos, los aspectos del diagnóstico microbiológico y el de la prevención de estas afecciones. ¿Cómo podemos prevenir las infecciones? Hay un dato que es central. Y el dato central es que en mayor o en menor proporción, estos pacientes son pacientes conocidos. Y por lo tanto, el evento que va a provocar el factor predisponente que va a inducir a que el paciente se pueda infectar es un evento conocido. Es en mayor o menor medida programado. Esto es a la inversa de lo que ocurre, como comentaba el doctor Gómez Carrillo en el teórico de síndromes mononucleosiformes, especialmente en el síndrome antirretroviral agudo y en el teórico del doctor Salomón de HIV. Entonces, el sujeto HIV tiene que conocerse HIV antes de que llegue a tener una enfermedad oportunista, que no sea un diagnóstico tardío. Les mostraron durante el teórico cuál era la proporción de pacientes que llegan a tener SIDA y a tener un evento como una enfermedad oportunista y que esa enfermedad oportunista determine que descubramos que el paciente es HIV positivo, que es lo que no queremos. En cambio, en este grupo de pacientes, sabemos que el paciente lo tenemos que trasplantar y de qué va a ser trasplantado y cuál va a ser la inmunodepresión que va a recibir, cuánto va a durar esa inmunodepresión. El oncólogo, el hematólogo, sabe qué quimioterapia le tiene que administrar al paciente, cuántos días de neutropenia va a tener, si tiene que consolidar ese tratamiento oncomatológico con un trasplante halogénico o una transferencia autóloga, no es algo desconocido. Si bien un paciente con leucemia puede debutar su leucemia con una infección, puede pasar perfectamente, lo cierto es que en la mayoría de los casos, el paciente lo conocemos, sabemos qué es lo que puede llegar a tener, que es un evento que vamos a programar, que es un factor predisponente que vamos a inducir y que por lo tanto, las mismas pruebas diagnósticas que utilizamos para los pacientes con infección oportunista, en una población tienen una importancia y en esta población tienen otro significado, justamente porque no son desconocidos para nosotros, son pacientes que conocemos.
Entonces hay que tener bien en claro que es un evento programado. Entonces vamos a ver algunos ejemplos epidemiológicos importantes. En los pacientes oncohematológicos que reciben quimioterapia pueden tener neutropenia y mucositis provocada por distintos regímenes antiblásticos. Estos suelen tener vías centrales, permanentes o semipermanentes, en donde se administran glóbulos rojos, que normalmente son individuos que politransfundidos, donde se le administran las drogas, y esta vía central lo que puede provocar también es el ingreso de microorganismos. Aquí vemos, en esta etapa de neutropenia y mucositis, generalmente nosocomial, donde el paciente está internado para pasarle la quimioterapia, otras veces es ambulatoria, el paciente puede padecer ya sea infecciones bacterianas por bacilos gram negativos no fermentadores, por Cogram positivos, infecciones fúngicas por cándida, por aspergillus o por fusarium, y que esto lo puede repetir, va a estar predispuesto a este tipo de afecciones en cada una de las quimioterapias que reciba. El ciclo puede tener 5, 6, 7, dependiendo de la enfermedad oncomatológica que tenga, distintos ciclos de quimioterapia en donde va a poder estar, adquirir factores predisponentes para adquirir infecciones por todos estos microorganismos. En el caso del trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, en general el paciente oncohematológico viene de una quimioterapia y consolida su tratamiento de esta manera. Sigo adelante. En el caso de los trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas, vamos a ver que el paciente va a tener básicamente tres etapas. Una primera etapa, que la primera fase llamada pre-engraftment, digamos en castellano se conoce como prendimiento, ¿no? Este es el día cero. El día cero es el día que se le infunden las células progenitoras hematopoyéticas al paciente, ¿sí? Previamente a esto el paciente recibe un régimen de acondicionamiento para tratar de bajar al máximo el número de blastos de células de leucemia, tanto a nivel periférico como en la médula ósea, una terapia de quimio y a veces quimio-radioterapia que lo ponen muy neutropénico. Entonces, desde el momento que se infunde hasta más o menos el día, hasta el mes, el paciente está en la primera etapa hasta que empiezan a salir los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas provenientes de su nueva médula ósea. Una vez que empiezan a salir las células, estamos en una segunda etapa post-prendimiento, que va desde el día 30 del mes a los 100 días, y una tercera etapa, una fase tardía, en la cual el paciente ya está de alta, ¿sí? Que va más allá de los 100 días del trasplante. Entonces, básicamente la primera fase es similar a la fase de neutropenia, pero de la quimioterapia habitual, pero es mucho más importante. Por otro lado, como ya les comentaba, esta primera fase es una fase muy de intensa inmunosupresión, bien neutropénica, donde los pacientes van a poder tener infecciones por bacilos gram negativos, cocos positivos, infecciones fúngicas. En la segunda etapa, cuando las células surgen en sangre periférica, vamos a tener la etapa de enfermedad contra huésped agudo, donde el paciente va a recibir corticoides e inmunosupresores y puede estar afectado por bacterias capsuladas, cocos positivos, infectivar citomegalovirus, tener infecciones por aspergillus u otros hongos filamentosos o por PCP. Por neumocitis. La tercera fase es la fase de injerto contra huésped crónico, como les había dicho, y en este caso el paciente puede tener infecciones también por bacterias capsuladas, aquí aparece la varicela. En el caso de que el paciente tenga un trasplante de órgano sólido, también vamos a poderlo considerar en tres fases. La primera fase es la fase del periodo nosocomial. Esta línea indica el día cero, es el día que se le trasplanta al receptor el órgano vascularizado. Por lo tanto, el paciente está internado un poco antes, y acá tenemos todo el periodo nosocomial del procedimiento de trasplante, donde el sujeto sin duda va a tener que recibir una vía central y va a estar internado. En el segundo al sexto mes, el paciente tiene una intensa inmunosupresión con corticoides e inmunosupresores para evitar el rechazo agudo, y más allá del sexto mes ya el paciente se encuentra de alta, la inmunosupresión es moderada, el rechazo es crónico y se bajan las dosis de inmunosupresores y esteroides. Entonces fíjense que en el primer mes nosocomial, de nuevo, los bacilos gram negativos y los cocos positivos son los más frecuentes. También puede haber enfermedades virales, ¿sí? Como herpes 6, herpes simple, citomegalovirus, hongos como aspergillus y cándida. En el segundo y sexto mes, en la segunda y la tercera fase por bacterias capsuladas, puede reactivar la toxoplasmosis en el segundo y el sexto mes post-trasplante. Puede también tener hongos filamentosos invasores como aspergillus y fusarium. Fíjense que la tuberculosis no suele aparecer al principio, tampoco en el trasplante halogénico. Varicela, Epstein-Barr, los virus respiratorios, aquí el paciente está de alta, entonces va a tener contacto con la población y en invierno enfermarse con los virus respiratorios comunes del resfrío o bien de influenza. Pueden reactivar las micosis sistémicas endémicas, ¿sí? Y puede también padecer, dado el uso de corticoides inmunosupresores, neumocistosis. Entonces fíjense que con estos tres datos que les estoy dando, estas tres pantallas epidemiológicas de dos aspectos importantes, como pueden ser los pacientes neutropénicos trasplantados de órganos sólidos y de médula ósea, fíjense cómo se distribuyen en forma heterogénea los microorganismos que pueden infectar a una misma persona en distintos periodos. Entonces, pues lo que les quiero transmitir desde este punto es que es fundamental tener presente que los pacientes inmunocomprometidos son todos distintos, que no es lo mismo un paciente diabético tipo 1 que diabético tipo 2, un paciente pediátrico con agamaglobulinemia o una inmunodeficiencia primaria, que tenga una alteración del complemento, que sea un paciente joven que perdió por un traumatismo el vaso, que el paciente esté recibiendo rituximab, que el paciente tenga una leucemia linfocítica crónica, que haya sido un trasplantado halogénico de cordón aploidéntico, que haya recibido un trasplante de riñón, no es lo mismo que haya recibido un trasplante hepático o de bloque cardiopulmonar. Son todos pacientes absolutamente diferentes en su inmunocompromiso. Entonces no podemos responder en un examen que un paciente inmunocomprometido puede tener cualquier cosa. Cualquier cosa no, porque fíjense que cada patología tiene una incidencia de infecciones determinadas, bacterianas, fúngicas, parasitarias, muy particular. Entonces no se infecta de cualquier manera, y vamos a ver que cada una de estas infecciones ocurren en un determinado momento. A veces están influenciadas por lo que hacemos con la profilaxis y otras veces es la historia natural de la afección. Bueno, vamos a ver manifestaciones clínicas muy amplias. Sí, vamos a ver, porque esto no es el resorte de esta materia. Simplemente las voy a mencionar como para tener presente cuál es el problema con el cual los médicos nos enfrentamos y la importancia del diagnóstico microbiológico. Bueno, las manifestaciones clínicas de los pacientes que tienen padecen este tipo de afecciones son inespecíficas o están muy ausentes o son tardías. Aquí la famosa expresión médica, la clínica es soberana, se da de bruces contra el piso. O sea, aquí la clínica normalmente no es soberana. O sea, no nos dice mucho. Vamos a ver que una de las manifestaciones de un paciente que tiene este tipo de afecciones tiene fiebre. Y por ahí fiebre es el único signo presente.
Definimos como fiebre a un único registro de 38,5 o dos mediciones separadas de 38 grados. Realmente nosotros tomamos la temperatura axilar, pero hay excepciones. Hay pacientes que se están recibiendo esteroides de altas dosis, fiebre no hacen. Y a veces tenemos los famosos equivalentes febriles como la hipotermia, como el shock. Otra es la neutropenia definida como menos de 500 polimorfos nucleares neutrófilos, o con una caída muy importante. Esto generalmente te lo dice el hematólogo, que el paciente se va a poner neutropénico en poco tiempo por la quimioterapia que va a recibir, y otras veces el hematólogo te dice, mira, tiene 20.000 blancos, tiene 30.000 blancos, tiene 50.000 blancos, pero son todos blastos. Entonces no tienen función de protección, ¿tá? Y entonces los consideramos neutropénicos igual. Entonces, recordar siempre que esta asociación de neutropenia y fiebre es una urgencia infectológica que demanda que el médico actúe con celeridad. Bien, otra de las características, aquí vamos a algunos ejemplos, como para que se den cuenta la importancia inespecífica que tiene la clínica en estos pacientes. Aquí tenemos 3 casos de pacientes que tienen lesiones mucosas en la semimucosa de los labios y en la mucosa del paladar. Cualquiera de estos 3 pacientes tiene más o menos lo mismo, en el piso de la boca. Bueno, las lesiones son muy similares. Al paciente le duele, le molesta, uno los puede ver sin ningún problema llegar al diagnóstico clínico de que el paciente tiene erosiones y ampollas en la boca. Ahora, cuando uno llega al diagnóstico nos encontramos con que en el primer caso es una mucositis por antiblásticos, en el segundo caso es una infección viral por virus herpes tipo 1, y en el tercer caso es el ataque de injerto contra huésped mucoso en la mucosa oral en el tubo digestivo. Pensar que estas 3 patologías se tratan de una forma completamente diferente, a veces hasta contrapuesta, porque en la enfermedad de injerto contra huésped hay que subir la inmunodepresión, y si nos equivocamos con el diagnóstico y subimos la inmunodepresión en un individuo con una enfermedad en realidad herpética, y no vamos a contribuir con su salud, sino que vamos a contribuir con su enfermedad. Fíjense, otro ejemplo como es el ectima gangrenoso, una lesión necrótica en la piel, como verán no está muy inflamada porque el paciente no tiene con qué inflamar y tiene esa costra negruzca. Esto le sale en las piernas, en los brazos, en general son simétricas. Bueno, fíjense que son muy parecidas clínicamente y sin embargo desde el punto de vista etiológico pueden ser por cocos positivos, puede ser por bacilos negativos, no fermentadores, u hongos como Candida o Fusarium, pueden generar el mismo aspecto de lesión. Estos tres ectimas gangrenosos se tratan de una forma completamente diferente y sin embargo clínicamente se ven muy parecidos. Fíjense esta descamación plantar. ¿Sí? No es que el paciente se lo pintó de violeta, a veces la quimioterapia hace eso, el edema a veces hace eso. ¿Y cuál es el diagnóstico entre una y otra? Bueno, una fue una enfermedad de injerto contra huésped y otra es una dermatofisia plantar. De nuevo, diagnósticos completamente diferentes, tratamientos que requieren tratamientos distintos con manifestaciones clínicas similares. Fíjense, una intensa hiperkeratosis y descamación palmar y del dorso de la mano. Muy similares ambas, una sarna noruega o sarna enérgica, producida por Sarcoptes scabiei en este tipo de pacientes, y en el otro caso una enfermedad injerto contra huésped aguda que afecta las palmas de este paciente. Bueno, respecto a las imágenes, la tomografía computarizada de alta resolución ha cambiado la mortalidad de estos pacientes, porque uno puede detectar en forma rápida dónde está el inconveniente, ¿sí? Detecta precozmente dónde hay un inconveniente en el pulmón, en los senos paranasales, en el sistema nervioso central, localiza la afección de una forma muy precoz, lo que nos permite tomar conductas precoces y entonces modificar la mortalidad, la morbimortalidad de estos pacientes. Ahora, fíjense con la tomografía computarizada qué es lo que sucede. Aquí no nos importa que sepan diagnóstico por imágenes, no nos interesa que sepan describirla, simplemente vean las distintas lesiones que puede tener en el pulmón un sujeto oncohematológico o trasplantado. Sin embargo, fíjense cómo estas lesiones, que probablemente en la radiografía no muestran absolutamente nada, son altamente predictoras de que aquí hay un problema. Sin embargo, las imágenes no nos determinan, no tienen alta especificidad. Las pseudomonas, los cocos positivos, las cándidas, los aspergillus pueden generar imágenes similares que requieren tratamientos distintos. Entonces, con la clínica y las imágenes que no son la pirámide fundamental de microbiología 2, nos muestra cuáles son las dificultades. Las dificultades que tenemos con estos pacientes es que las manifestaciones clínicas son inespecíficas o tardías y que el diagnóstico por imagen tiene una alta sensibilidad a la tomografía pero una baja especificidad. No hablemos de la radiografía que tiene baja sensibilidad y especificidad. Entonces, tenemos un gran problema. Y vamos a tener un problema que se va a reiterar en forma secuencial cada vez que el sujeto, por ejemplo, tenga que hacer quimioterapia en sus distintos ciclos de leucemia. O sea, vamos a tener un problema y otro problema y nuevamente, cada vez que hace fiebre y neutropenia por el tratamiento antiblástico, vamos a tener que parar las antenas porque vamos a tener que tener bien presente qué tuvo antes y qué puede tener ahora. Y encima, las manifestaciones clínicas de lo que tuvo antes porque tuvo una fusaiosis puede ser que sean las mismas que las que tiene ahora en el nuevo ciclo de quimioterapia y tenga una infección por cocos positivos. O sea, manifestaciones clínicas inespecíficas, imágenes similares de patologías diferentes. Entonces, evidentemente, ejercer la medicina en estos pacientes no es fácil. Entonces, vamos a tener que tener muy en cuenta, ¿sí?, las características de ese paciente, vamos a tener que tener en cuenta que vamos a tener que tener bien presentes los aspectos epidemiológicos y los antecedentes de ese sujeto para poder establecer una conexión entre ambos y tener bien presente cuáles son los recursos que tenemos en el hospital para poder resolver esa dificultad. Y básicamente eso será trabajando en forma multidisciplinaria, infectólogos, el trabajo de los microbiólogos en el laboratorio, los especialistas en diagnóstico por imágenes, los neumoticiólogos, los hemoterapistas, etcétera. Entonces, para tener un éxito necesitamos trabajar en conjunto porque las dificultades son grandes. Y uno de los pilares fundamentales para establecer la diferencia entre si el paciente está infectado, si el paciente está haciendo rechazo, básicamente tiene que ver con el diagnóstico microbiológico y fundamentalmente con los métodos directos que pongan en evidencia al germen. ¿Sí? Porque esos son los más importantes en esta patología, porque los métodos indirectos que evalúan la respuesta inmune, en muchos casos, por el tipo de pacientes del cual tratamos, no nos van a ser del todo útiles. Entonces, va a ser fundamental que seamos fundamentalmente agresivos. No para pegarle al paciente, no estamos pensando en eso. Estamos diciendo que no tenemos que ahorrar esfuerzos, no hay que ahorrar esfuerzos en buscar la razón por la cual el paciente tiene lo que tiene. No tenemos que inventarnos diagnósticos, tenemos que buscar el diagnóstico. Otra cosa distinta es si después de hacer todo lo posible por buscar el agente etiológico no lo encontramos, porque eso puede pasar. Lo que no podemos no hacer es hacer todo lo posible para llegar al diagnóstico microbiológico en pacientes que tienen una urgencia infectológica. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer, que va a depender de nosotros, es tomar las muestras. Y desde ya, la muestra de elección en principio va a ser la muestra de sangre, los hemocultivos, ¿sí? Y después podemos tomar hisopados o material de secreciones, pero recordemos que en estos casos vamos a poder tener la chance de rescatar biota normal. Y a veces es difícil interpretar si la biota normal rescatada de estas
estas muestras es la responsable de la afección o no. Y por otro lado, obviamente, si las muestras son muestras estériles, como las biopsias, las funciones con aguja fina, van a poder llegar exactamente, si se aíslan el microorganismo, ese tipo de muestras, van a ser muy representativas de que el agente biológico aislado es el responsable de la afección. Pero tenemos algunos inconvenientes. A veces las funciones con aguja fina y las biopsias no las podemos hacer. ¿Por qué? Porque si el paciente, por ejemplo, está neutropénico, también está plaquetopénico, y hay una contraindicación para hacer biopsia, que el paciente se desangre por falta de plaquetas. Entonces, hay muchas de las muestras invasoras que tenemos que hacer para obtener una muestra adecuada que no las podemos hacer por la condición clínica del sujeto. Entonces tenemos que evaluar con este equipo multidisciplinario qué podemos hacer y qué no. Por lo tanto, las muestras, por ejemplo, que ustedes vieron de la piel, son muestras que podemos tomar sin ningún tipo de problema. Si las muestras son obtenidas, recordar siempre separarlas en solución fisiológica para los estudios microbiológicos y en formol para anatomía patológica. Esto nos va a ayudar mucho para hacer diagnóstico microbiológico por un lado y de enfermedad contra web, para rechazo, lo que sea, por el otro. Entonces, es muy importante que si se toman las muestras sean separadas correctamente, rotuladas correctamente, enviadas al laboratorio lo antes posible y con el medio de transporte adecuado, ¿sí? No es infrecuente que la muestra en formol llegue al laboratorio de microbiología o todo llegue a anatomía patológica porque el médico supuso que el paciente solamente podía tener lo que él creía que tenía en la cabeza. El médico pensó en una patología y remitió una sola muestra a anatomía patológica. Y después anatomía patológica dice, no observó nada, ¿no? Material inespecífico. Y se perdió una oportunidad muy valiosa. Entonces es muy importante remitir las muestras donde corresponde. Un elemento muy importante es que en los pacientes neutropénicos no es posible evaluar si las muestras son representativas o no. Todo lo que vieron en los puntos de corte, en el material respiratorio, lo que vieron en las muestras de materia fecal, en infecciones urinarias, bueno, es muy raro que un paciente neutropénico tenga sedimento patológico, tenga leucocitos en materia fecal positiva, que tenga más de 25 neutrófilos por campo en una muestra respiratoria. Porque no tiene neutrófilos. O sea, no tiene neutrófilos, olvídense, nunca la muestra va a ser representativa. Esto no quiere decir que no se puede procesarla. Tiene que decir que al laboratorio tenemos que avisar que el paciente es neutropénico. Hay que escribir correctamente la orden médica para avisar qué es lo que queremos, por qué estamos pidiendo lo que estamos pidiendo en ese sujeto, para que el laboratorio se entere que tiene que procesar la muestra y que esas características de si es representativa o no, en muchos de estos pacientes no la podemos evaluar de la misma manera que lo hacemos con un sujeto no neutropénico. Ni hablar que no inflamen, ¿no? Bueno, esto es una de la importancia que tenemos en estos. En esta diapositiva, ¿no? Las muestras respiratorias, ¿sí? Es muy importante entonces que si el paciente expectora, que raramente expectora, si no tiene neutrófilos no va a expectorar, porque no tiene con qué inflamar, entonces no tiene tos productiva, entonces tenemos que ir a la broncoscopía como elemento fundamental para obtener muestras respiratorias. Ahora, si expectora, aprovechemos la expectoración para remitirla al laboratorio. No es la primera vez que nos encontramos con un paciente que expectora y que toda la expectoración va al tacho y que no es remitida al laboratorio, ¿no? Sí, es muy importante para el diagnóstico microbiológico. Si la tomografía identifica dónde está el problema, en el seno paranasal o en los pulmones, entonces el broncoscopista, el futuro neumofisiólogo que nos esté escuchando, puede ir directamente a buscar con una fibrobroncoscopía y con el lavado broncoalveolar la obtención de la muestra de ese segmento pulmonar comprometido, ¿sí? Entonces el lavado broncoalveolar es una muestra de vital importancia para el diagnóstico microbiológico y no hablemos del esputo posval, que generalmente nunca se remite al laboratorio y es una muestra muy importante de obtener. Desde ya, las biopsias, el cepillo envainado, la biopsia pulmonar, la punción con aguja fina, muchas veces va a estar contraindicada si el paciente está plaquetopénico. Lavado broncoalveolar no hay problema de hacerse, la broncoscopía tampoco, pero si el paciente está plaquetopénico o en condiciones clínicas desfavorables, a veces esto no se puede hacer. Siempre hay que evaluar ventajas versus desventajas, pero nunca puede decirse no lo planteo para hacer. Siempre tenemos que tratar de obtener una muestra adecuada para llegar al diagnóstico microbiológico. Hay un elemento muy importante para hacer diagnóstico microbiológico, que es el examen microbiológico de líquido que se transporta. Cuando al donante se le retiran los órganos se colocan en un recipiente adecuado, en un líquido adecuado, para el transporte a todos los... se va a transportar para que sea recibido por los distintos receptores, especialmente de esos órganos vascularizados, ¿sí? Corazón, hígado, pulmón, etc. El líquido ese se le hacen los exámenes microbiológicos, directos y cultivos. Todas las personas que reciban los órganos de ese dador, tienen que ser informados a los centros donde se está haciendo el trasplante de órgano de los receptores, porque el diagnóstico microbiológico, los resultados de ese líquido de transporte van a ser fundamentales para saber, para poder prevenir qué tipo de infección puede ocurrir en el sujeto que recibió el órgano. Entonces, uno de los exámenes microbiológicos muy importantes en estos pacientes es el estudio microbiológico del líquido de transporte. Bien, habiendo hecho todo lo posible en cultivos, toma de muestras, de las lesiones cutáneas, de las succiones respiratorias, siempre vamos a tratar de iniciar un tratamiento empírico, que en esta materia no nos interesa cuál es. Lo cierto es que no nos tenemos que quedar con que vamos a hacer tratamiento empírico sin toma de muestras. Vamos a hacer la toma de muestras adecuada. Si el rescate es positivo, entonces vamos a adecuar nuestro esquema antimicrobiano a la obtención de esta muestra. Y lo vamos a hacer todas las veces que el paciente se encuentre en riesgo. Ahora, puede ser que en este ciclo de quimioterapia, en esta situación, rescatemos un germen y en otros casos no rescatemos nada. Pero no haya ningún rescate. No quiere decir que el paciente no pueda estar infectado. Puede estar infectado igual. O continuamos con el tratamiento empírico, ¿sí? O seguimos evaluando al paciente, ¿tá? Pero lo que no podemos hacer es tratar de llegar a un diagnóstico microbiológico. No intentar un diagnóstico microbiológico está mal. Entonces, una vez que llegamos a esta parte, digamos, general de estas afecciones, vamos a pasar a dedicarnos a evaluar cada infección fúngica, viral, bacteriana, parasitaria en forma individual, dando aspectos generales de estas. Ahora vamos a las infecciones bacterianas. La mitad de los pacientes neutropénicos febriles pueden tener una infección de este tipo. El 20% de ellos que tienen menos de 100 polimorfos nucleares pueden tener bacteremia. Es una complicación infecciosa muy frecuente. Se presenta en general en los estadios tempranos. Y la epidemiología fue cambiando porque hemos hecho uso de terapia antibacteriana preventiva, profilaxis primaria. Y entonces, en la época de los 80, era más frecuente las infecciones por bacilos gram negativos. Después se introdujo la terapéutica la profilaxis con quinolonas. Entonces, bajaron la incidencia de bacilos gram negativos y aparecieron en la época de los 90, incluso en nuestros días, la de cocos gram positivos.
Las infecciones bacterianas van a estar influenciadas necesariamente por uso de quimioterapia que produce mucositis, especialmente de tubo digestivo y diarrea, que va a facilitar la translocación y que provoque bacteremia, por el uso de catéteres venosos centrales, necesarios sí o sí en este tipo de pacientes, por el uso de quinolonas, y los cocos gram positivos que frecuentemente afectan a estos pacientes pueden ser tanto estafilobaurios como coagulasa negativos, del grupo de viridas, neumococo, o por bacilos gram negativos como pueden ser fermentadores y no fermentadores. En esta época, digamos, en estos años, la presencia de enterococo vancomicino resistente, de viridas con alta resistencia a penicilina, y hablar de bacilos gram negativos productores de BLE o KPC o de bacterias menos frecuentes, pueden ser todos agentes productores de infecciones graves en pacientes neutropénicos. En el caso de las infecciones fúngicas, son las segundas más importantes. Dentro de las infecciones fúngicas, las producidas por agentes fúngicos levaduriformes, como puede ser Candida albicans, que es el más común, ya sea de origen exógeno a través de los catéteres, o de origen endógeno por vía digestiva, ya sea por translocación, por lesión de la mucosa o translocación espontánea. Candida tropicalis es muy frecuente en pacientes con neutropenia. De hecho, el aislamiento de cualquier lugar de este tipo de levadura indica que el paciente es un paciente de alto riesgo. Y el 60 al 80% de los pacientes colonizados desarrollan este tipo de afección. Lamentablemente, en nuestro medio, en toda Latinoamérica, el Candida parapsilosis también es frecuente. En general es de origen exógeno a través de piel y mucosas, genera biopelículas en los catéteres y están relacionados a una falla del control de los procedimientos de asepsia y antisepsia, tanto en catéteres en pacientes ambulatorios como durante su internación. Esto no solamente ocurre en Argentina, sino en general en toda Latinoamérica. Cuando tenemos infecciones por parapsilosis no habla bien de nuestros procedimientos de asepsia y antisepsia en el manejo de catéteres. En el caso de las candidemias, el elemento más importante para hacer diagnósticos son los hemocultivos. Aquí debajo tienen el uso de detección de mananos 1,3 beta-dilucano y PCR. No tenemos disponibles la detección de estos antígenos, ni de 1,3 beta-dilucano, no disponemos de ella, y los hemocultivos son el medio más importante para hacer diagnóstico, y el volumen es muy importante. Tomar varios sets de hemocultivos es muy importante para llegar al diagnóstico. Lo que le puede suceder al paciente con una caída de polimorfos nucleares neutrófilos es hacer mucositis, es hacer fiebre y pirogenemia. Tomamos los hemocultivos y durante el periodo de neutropenia podemos hacer diagnóstico de una candidemia o no. Podemos tomar los hemocultivos y no llegar al diagnóstico. La cándida impactar en distintos órganos, y cuando el paciente le sube los polimorfos nucleares, hacer el impacto en múltiples órganos, como puede ser riñón, hígado, vaso y otros órganos. Hacer lo que conocemos como candidiasis diseminada crónica. Así que un paciente lo podemos diagnosticar en el periodo de neutropenia, la candidemia, haciendo hemocultivos, o bien, tardíamente, si sobrevive, hacer el diagnóstico de candidiasis diseminada crónica con la característica del paciente con antecedentes de estado neutropénico y con fiebre que no responde a antibióticos antibacterianos de amplio espectro, que recupere sus neutrófilos, que eleve la FAL, y que tenga, con el diagnóstico por imágenes, múltiples lesiones en distintos órganos. Ese es el diagnóstico de candidiasis diseminada crónica. Los pacientes pueden tener candidemia o candidiasis, pero también pueden hacer afección por agentes fúngicos filamentosos, y entre ellos aspergilosis, fusariosis, mucormicosis. En el caso de las aspergilosis, el diagnóstico microbiológico utilizando el directo y el cultivo del esputo, raramente los pacientes expectoran, pero bueno, si pueden expectorar, mejor. El lavado broncoalveolar es la otra técnica más frecuentemente utilizada. El examen microbiológico tiene baja sensibilidad y especificidad. Bueno, la especificidad es alta si se aísla el microorganismo en el cultivo. La sensibilidad es baja en el caso del examen microscópico directo, pero el valor predictivo positivo es elevado. Si le aislamos un agente fúngico de secreciones respiratorias, la chance de que ese agente sea el productor de la afección es bastante elevada. Recordemos que los hemocultivos para el aislamiento fúngico es infrecuente en los hongos filamentosos. Los únicos que podemos aislar y darle una importancia muy grande en el caso de aislar los hemocultivos son Fusarium y Etemonium, donde habitualmente los hemocultivos son positivos. Pero el aislamiento de Aspergillus en el hemocultivo es infrecuente. Una técnica para poder diagnosticar precozmente estas afecciones es una técnica de detección de antígenos de galactomananos. Este test es un test de ELISA que puede realizarse en suero, en lavado broncoalveolar o en otros fluidos biológicos. Es de diagnóstico precoz. Se utiliza el suero como screening. El lavado broncoalveolar se utiliza para diagnóstico confirmatorio o de exclusión. Al paciente no lo vamos a poder estar haciendo y le podemos sacar sangre 3 veces por semana. En general, al paciente le podemos sacar sangre todos los días para hacer un screening de detección de este tipo de antígenos, pero no le podemos hacer un lavado broncoalveolar día por medio. Entonces, el suero lo podemos utilizar por screening, el sobrenadante del lavado broncoalveolar para hacer la detección de galactomananos si el paciente tiene una lesión pulmonar, y evidentemente, especialmente en el suero, conforme el tratamiento es exitoso, los títulos van bajando, y si el tratamiento no es exitoso, en general los títulos se mantienen o suben. Así que también es útil como monitoreo terapéutico. Aquí dice que también se puede realizar en líquido cefalorraquídeo. La verdad es que si hicimos diagnóstico de aspergilosis diseminada con compromiso del sistema nervioso central, que llegamos muy tarde. No tenemos que ver ese tipo de pacientes porque se supone que hicimos algo antes para hacer diagnóstico precoz. A veces los pacientes llegan en circunstancias tan malas y llegamos a ese diagnóstico de aspergilosis con compromiso del sistema nervioso central, que es de muy mal pronóstico. Respecto de las mucormicosis o de otros hongos filamentosos, en este caso son hongos filamentosos senocíticos, pueden provocar afecciones en pacientes con leucemia, con trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, y también en el trasplante de órganos sólidos. Las manifestaciones clínicas son muy inespecíficas. Puede haber algún tipo de diagnóstico por imágenes que nos oriente mejor hacia el diagnóstico de mucormicosis, pero es de muy mal pronóstico y muy grave. Generalmente el diagnóstico es tardío, se llega al diagnóstico tardíamente, y por eso la mortalidad en estos pacientes suele ser muy alta. Por suerte, la frecuencia de aparición de esta afección no es muy alta, es baja. El diagnóstico por el momento se hace a través de métodos directos, con la observación del agente etiológico en los exámenes microscópicos de las lesiones, como hongos filamentosos senocíticos con muy poquitos tabiques, escasos tabiques o nulos tabiques, hifas anchas, de división a más de 90 grados, divisiones dicotómicas, y después, si procedimos adecuadamente en el aislamiento y la observación, pueden crecer, y las distintas características de su fructificación asexuada nos va a orientar en género y especie. Siempre y cuando crezcan en los cultivos, y esto va a ser fundamental, lo van a ver en los teóricos de esta semana y en los seminarios correspondientes, que no debemos macerar las muestras para no destruir y perder la vitalidad de estos hongos, y que el cultivo sea positivo. Muchas veces es negativo porque las muestras se maceran, destruimos al hongo y el hongo no crece, y no lo podemos identificar. En el caso de las infecciones virales, bueno, uno de los
de los virus que puede afectar, como vieron en las tablas del inicio, es citomegalovirus. Y citomegalovirus es un virus que afecta a este tipo de pacientes, y pacientes que tienen más riesgo de padecer la afección por CMV. Básicamente en el receptor CMV positivo. O sea que, como dijimos que en un evento programado, en mayor o menor medida, tenemos que saber la serología previa del paciente. Entonces, si un paciente, un receptor de órgano sólido, tiene serología positiva para CMV, puede reactivar. Obviamente, todo receptor que es cero negativo para CMV, o sea, no tiene anticuerpos anti-CMV detectado por las técnicas habituales que utilizamos, y el dador del órgano CMV positivo, eso se lo conoce como mismatch. Esa situación, receptor negativo con dador cero positivo, es también de riesgo para tener CMV. Que el receptor reactive en una enfermedad por CMV que puede producir una alta morbi-mortalidad. Entonces, es fundamental conocer el estatus previo del paciente, tanto del receptor como del dador. Entonces, el diagnóstico se va a poder hacer por antigenemia PP65, que es una inmunofluorescencia cuantitativa, una PCR cuantitativa, y después coloco el cultivo en shell y el aislamiento del virus. ¿Cuáles son las técnicas que más frecuentemente se utilizan? La antigenemia PP65 y la PCR cuantitativa. En general, lo que está acordado en todas partes del mundo, donde queramos tratar a los pacientes en forma adecuada o diagnosticar a los pacientes en forma adecuada, y con la antigenemia, con la PCR cuantitativa. Ese es el estándar más importante de cuidados que se tiene que tener para hacer un diagnóstico adecuado de estos pacientes. Fíjense que pueden parecer distintas manifestaciones clínicas que ya las van a ver, pero quiero recalcar que como estos pacientes son pacientes que conocemos, que son pacientes que sabemos en qué situación se encuentran, las manifestaciones clínicas por CMV no las tenemos que ver. Tenemos que hacer diagnóstico antes de que las manifestaciones clínicas aparezcan, porque son pacientes conocidos. Por eso el término preemptive o tratamiento anticipado se introduce en pacientes con PCR cuantitativas, positivas, y que cuando se hacen positivas al paciente lo tratamos antes de que se enferme. Si vemos pacientes con retinitis con CMV, en pacientes con HIV, cuyo debut fue una retinitis por CMV, es lógico de pensar, no está bien, pero es lógico, porque si al paciente no le hicimos diagnóstico de HIV antes y llega con diagnóstico tardío de HIV y debuta con una enfermedad, conocemos que el paciente es HIV positivo porque tuvo una enfermedad oportunista y su oportunismo fue un CMV, es lógico de comprender esta situación. Pero no sabíamos que era HIV positivo. En cambio, los pacientes son comatológicos, los pacientes trasplantados de órganos sólidos, sabemos que los vamos a trasplantar, debemos conocer el estatus previo del paciente y por supuesto debemos conocer el estatus del dador. Y con esto tenemos que tener las herramientas necesarias para hacer diagnóstico de la afección antes de que se enferme. Porque esto cambia la mortalidad. Cuando se presentan en un congreso y presentan un caso clínico donde un paciente trasplantado tuvo una retinitis por CMV, la verdad que es un fracaso, porque ahora estamos en el siglo XXI. La PCR cuantitativa no debe ser un ejemplo de excepción, como si tuviéramos no sé qué, un estándar impresionante, que hay recursos que tenemos que extraordinarios que tenemos que gastar. No, son recursos normales a esta altura del siglo XXI que no deberíamos tratar pacientes trasplantados o pacientes graves con este tipo de afecciones si no tenemos los recursos diagnósticos adecuados. Esto debería ser un estándar de cuidado, ¿sí? Hay otro ejemplo importante para las infecciones por CMV que solemos los médicos equivocarnos. Fíjense que podemos pedir antigenemia PP65 pacientes trasplantados de órganos sólidos porque la inmunofluorescencia se hace sobre neutrófilos. No es infrecuente que los médicos pidamos PP65 en pacientes neutropénicos. No tienen glóbulos blancos, no tienen ningún blanco, tienen cero neutrófilos y le pedimos PP65. Entonces el laboratorio recibe esta información en el pedido de un diagnóstico de un paciente que no tiene glóbulos blancos. ¿Cómo va a hacer la inmunofluorescencia sobre un neutrófilo si el paciente no tiene neutrófilos? Entonces allí lo importante es la PCR. Es importante tener, es lo mismo que ocurre cuando queremos hacer una genotipificación o queremos hacer un test de resistencia en pacientes HIV cuando el paciente está indetectable. Es muy difícil, si el paciente no está detectable, amplificar su genoma y determinar qué queremos saber sobre él. Entonces, es muy importante que la antigenemia PP65 se puede solicitar en sujetos no neutropénicos y que el estándar de cuidado sería una PCR cuantitativa, especialmente en los neutropénicos. Fíjense si relacionan esta diapositiva con cuando aparece CMV en estos pacientes se darán cuenta que si el paciente no tiene neutrófilos, no tiene glóbulos blancos, difícil es que un CMV reactive. Por eso es que al principio, primero o segundo día de neutropenia es muy raro tener infecciones por CMV. ¿No? Muy bien, sigamos entonces con enfermedades virales, ¿sí? Recordando que no debemos ver enfermedad por CMV, hacemos diagnóstico de reactivación por CMV con PCR cuantitativa y que tratamos esa PCR cuantitativa y tratamos de evitar a toda costa que el paciente se enferme. Bueno, herpes simple también es otra afección que puede observarse en este tipo de pacientes. Respecto del siglo pasado hemos reducido notablemente con la profilaxis la aparición de esta afección, aunque puede haber lesiones orales, esofágicas, laringias, periodontales, también perianales. Raramente, por suerte, se observan encefalitis y hepatitis. Generalmente son lesiones mucho más extensas, dolorosas, se pueden confundir con enfermedad contra huésped, se puede confundir con una mucositis y el diagnóstico se hace por raspado de las bases de las vesículas, con coloración con GEMSA, con inmunofluorescencia o bien con PCR de las lesiones. En el caso de los virus respiratorios, estos van a afectar fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente cuando el paciente está de alta y toma contacto con el resto de la población y el paciente puede tener las características de rinorrea, congestión nasal, fiebre, ocurre generalmente durante el invierno, tiene una mayor prevalencia, una mayor incidencia de aparición de neumonía que la población general y la mortalidad está mucho más aumentada. De hecho, cuando ocurrió la pandemia H1N1 pandémica del 2009, el porcentaje de mortalidad fue muy alto entre las mujeres embarazadas y especialmente en la población inmunocomprometida, trasplantada de médula y neutropénica o con enfermedad oncohematológica, fue muy grave con altísima mortalidad. Así que en este caso el diagnóstico microbiológico lo tendremos que hacer especialmente con la toma de muestras de hisopado nasofaringio, de aspirado nasofaringio, y en la actualidad es la PCR en real time la que nos hace el diagnóstico a través del panel viral del diagnóstico correspondiente del virus respiratorio que esté afectando a ese paciente.
Respecto a las parasitosis en pacientes oncohematológicos, es muy importante tener en cuenta los aspectos epidemiológicos fundamentales. Recordemos, no solamente desde el punto de vista de la parasitología, sino del resto de las afecciones, que un paciente como esto puede, que tiene éxito en su trasplante, tiene éxito en el tratamiento de su enfermedad oncohematológica, el paciente regresa de alta a su medio ambiente normal. ¿Sí? El medio ambiente no necesariamente es Santa Fe Callao, no es Palermo Sojo, ¿sí? No es el centro de Córdoba o de Santa Fe. El paciente puede volver a la 1114, volver a la 31, volver al nivel campo y bañarse con agua de lluvia, ¿sí? En condiciones que tal vez no son las adecuadas para tener un paciente en estas condiciones. Pero eso es lo que ocurre en la Argentina. Entonces, conocer los aspectos epidemiológicos de estas afecciones es muy importante, muy importante. Tenemos que conocer cuál es el estatus previo, conocer también el estatus del dador, del órgano, para tener muy presente estos aspectos epidemiológicos a fin de tener presente qué y cuándo, cómo puede afectar a un paciente en riesgo de padecer estas afecciones y poder diagnosticarlas y tratarlas en forma adecuada. Así que las serologías previas a la quimioterapia es fundamental. No podemos llegar a la quimioterapia o al tercer o cuarto ciclo de quimioterapia y nunca haberle pedido coproparasitológico seriado a un paciente. De esto ni hablar si el paciente va a recibir trasplante de órgano sólido en médula ósea. Tiene que tener su coproparasitológico seriado realizado. Las tomas de muestras requieren procedimientos invasivos, como ya les expliqué, en el caso de tener que hacer diagnóstico parasitológico, y fundamentalmente vamos a utilizar métodos directos que pongan en evidencia al parásito para llegar al diagnóstico, donde los métodos indirectos son menos útiles para el diagnóstico de la patología aguda. En el caso de la toxoplasmosis, generalmente son de reactivación de una infección pasada, y como ocurrió con CMV, el dador con serología positiva y el receptor con serología negativa, o sea, mismatch para toxoplasmosis, es un paciente en riesgo de padecerla. Las manifestaciones clínicas pueden ser una masa ocupante, una colioretinitis, y el diagnóstico se hace de certeza será con la biopsia cerebral cuando se puede hacer, con el líquido cefalorraquídeo cuando lo podamos obtener, y con la observación del parásito. En el caso de la enfermedad de Chagas también será fundamentalmente por reactivación. Las manifestaciones clínicas más importantes serán la meningoencefalitis, la meningitis o la miocarditis. El diagnóstico se realiza por métodos directos, básicamente con la observación del parásito en el líquido cefalorraquídeo, en la sangre o en la biopsia de tejidos. En el caso de la ceftrofiloidosis, es muy importante la evaluación previa del paciente con el coproparasitológico seriado y desparasitar al paciente en el caso de que se encuentre este coproparasitológico positivo, y en estos pacientes pueden hacer un síndrome de hiperinfección con compromiso digestivo y pulmonar con abundante cantidad de parásitos, o una infección diseminada con compromiso de distintos órganos, y hay que tener presente que todos estos parásitos que pueden hacer ciclo de los en los pacientes oncohematológicos tratados con inmunosupresores, con esteroides o con quimioterapia, suelen no hacer eosinofilia, ¿sí? Suelen no hacer eosinofilia como un paciente no inmunocomprometido. Así que siempre lo tenemos que tener presentes. A veces la eosinofilia es provocada por la enfermedad oncohematológica mucho más que por la circulación de este tipo de parásitos. Las muestras entonces más importantes serán la materia fecal, el soldado renal, las muestras respiratorias, el líquido cefalorraquídeo, especialmente en pacientes que hacen meningitis no purulenta, si no tienen neutrófilo no van a hacer líquido cefalorraquídeo patológico con pus, pero sí infecciones a bacilos gram negativos, ¿sí? Entonces es el parásito que se ha llevado a pasear en su tegumento el bacilo gram negativo del intestino, haciendo la diseminación, y el impacto de estos bacilos gram negativos en el líquido cefalorraquídeo puede generar meningitis. Evidentemente el método de diagnóstico serán los métodos directos, con la observación de las larvas, como los elementos más importantes para hacer el diagnóstico. Otra afección importante ectoparasitaria es la sarna alérgica o sarna noruega provocada por Sarcoptes scabiei. Es fundamental para el diagnóstico. Se realiza por métodos directos, por raspado de las lesiones. Al raspar las lesiones entre pórtico y objeto podemos observar los parásitos. Generalmente es altamente infecciosa, genera epidemias nosocomiales, donde otros pacientes internados adquieren la infección, no solamente los pacientes, el residente de primer año, el residente de segundo, el jefe residente, el médico de planta. O sea, generalmente hay infecciones. Las infecciones a partir de sarna alérgica son muy comunes también en el personal de salud que los atiende. Así que suelen generar brotes nosocomiales. En el caso de la prevención, este es el último punto de la transmisión de este teórico, es cómo evitar que estos pacientes oncohematológicos hagan infecciones, tratar de evitarlo lo más posible. Entonces, una primera medida es que para hacer trasplante, la institución tiene que estar habilitada por el INCUCAI. En todo el país hay un montón de unidades de trasplante, y esas unidades de trasplante tienen que tener condiciones determinadas para que INCUCAI habilite, ¿sí? Además del equipo de trasplante, los pacientes tienen que estar dentro de una unidad que tenga una transferencia de alta eficacia para la movilización del aire dentro de la unidad de trasplante, donde haya filtros CEPA que permitan filtrar el aire, un flujo de aire dirigido con habitaciones selladas. Las habitaciones pueden perfectamente tener ventanas, pero no pueden ser abiertas, con una alta tasa de intercambio de aire en la habitación. En la habitación tiene que haber presión positiva, la presión tiene que ser más alta en la habitación que en el corredor de la unidad de trasplante, y la presión tiene que ser mayor dentro del corredor de la unidad de trasplante que afuera de la unidad de trasplante. O sea que el aire siempre tiene que salir y no tiene que entrar, de tal manera que el germen no ingrese. Bueno, aquí aparece una dicotomía que no solamente ocurre en Argentina, sino en toda Latinoamérica, pasa en Paraguay, pasa en Brasil, en Chile, en Perú, Ecuador, Colombia, donde un trasplante, una transferencia autóloga, un trasplante autólogo de médula ósea, que tiene un periodo de neutropenia pequeño, corto, por ser una transferencia y por ser un trasplante, por ley tiene que hacerse adentro de una unidad de trasplante con todos los regímenes de cuidados para evitar que ese sujeto se enferme. Sin embargo, en la vida cotidiana, en nuestro quehacer médico, vamos a encontrarnos que la leucemia aguda no se trata en una unidad de trasplante con los mismos cuidados. Se puede tener más de 30 días de neutropenia y estar internado en una sala común, aislado, pero en una sala común. Entonces, la leucemia aguda tiene un riesgo mucho mayor de infectarse que un trasplante autólogo de médula en la actualidad. Sin embargo, el trasplante autólogo se hace adentro, por ley, de una unidad de trasplante, y sin embargo la leucemia aguda se puede tratar en cualquier hospital, donde el régimen y el factor de infección de esos pacientes es muchísimo más alto. Hay hospitales, como el mío, donde los pacientes pueden abrir la ventana. Es más, hasta piden tener vista al jardín, de tal manera de que el paciente se respira todo lo que ocurre en ese jardín. Entonces, en realidad, todos los pacientes en riesgo tendrían que estar con métodos de barrera de cuidado en lugares con presión positiva y aislados. Pero bueno, la realidad a veces supera la ficción. Entonces, ¿cómo tenemos que prevenir? Básicamente, limpieza y desinfección, control del polvo ambiental. Los pacientes no pueden, a los pacientes trasplantados, especialmente en el periodo nosocomial, no tienen que recibir ni plantas ni flores, y básicamente no los van a recibir, pero hay un punto fundamental, que no están en las guías europeas, no están en las guías norteamericanas de cuidados de pacientes oncohematológicos y trasplantados, porque básicamente ellos no tienen esta conducta, y es la conducta de tomar mate.
no se puede tomar mate en las unidades de trasplante, ni adentro de la oficina de enfermería, ni con los pacientes, por nada del mundo. O sea, si lo vamos a buscar en una guía europea, lo vamos a encontrar porque los europeos no toman mate. Vamos, así como no se puede tomar mate. Así que los pacientes atendidos en clínica médica con leucemia, tampoco los residentes y los clínicos tienen que tomar mate, porque eso aumenta el riesgo de infección, que va con el mate. Recuerden que los distintos gustos de la yerba mate se debe a la colonización de hongos NSE, hongos filamentosos, fitopatógenos del mate. Entonces, el mate es un elemento muy importante de transmisión de la infección que debemos cuidar, ¿sí? Otro elemento importante es utilizar las precauciones estándares expandidas, como el lavado de manos, el uso de barbijo, la habitación individual, es utilizar los elementos fundamentales como guantes innecesarios para tratar a estos pacientes o para visitarlos, ¿sí? Precauciones que fueron enumeradas en el teórico, por ejemplo, de Celsi del Dr. Correa. Y en el primer seminario de microbiología 2. Juguetes hay que desinfectarlos, hay que minimizar al máximo el contacto con animales. La desinfección de los juguetes, bueno, dentro de este punto es el desinfectar la computadora y que el paciente durante su periodo nosocomial pueda tener contacto con el mundo, ¿sí? No está mal que el paciente pueda tener su computadora y conexión a Wi-Fi para que pueda ponerse en contacto con el mundo, no está mal, siempre y cuando lo desinfectemos. Las mascotas en el hospital, obvio que no, a veces obvio no parece tan raro, ¿no? Pero bueno, no tiene que haber contacto con animales. La comida, bueno, la comida y el agua segura debe ser segura, con comida segura. Esto se está reviendo en estos últimos tiempos, no tiene por qué ser comida estéril. Esto se está evaluando nuevamente qué significa que el paciente neutropénico tenga que recibir una baja carga bacteriana. Esto se está investigando en la actualidad. Esto es fundamental. El paciente trasplantado tiene que visitar al odontólogo antes, no hay que cambiarle todos los dientes, sino que todas las caries tienen que estar tratadas, la higiene y la calidad de la mucosa oral es fundamental, no tiene que llegar sin caries al momento del trasplante. Ni hablar de visitar al dermatólogo, el paciente no tiene que tener micosis entre los dedos, no tiene que tener onixis ni onicomicosis, porque esos son factores predisponentes fundamentales para que el hongo se disemine o para que una bacteria que se encuentra en la piel aproveche como factor la onicomicosis, penetre y genere una bacteriemia que puede aumentar la morbimortalidad del paciente. Así que la consulta del odontólogo al dermatólogo es fundamental antes, haciendo una programación de cuando el paciente vaya a ponerse verdaderamente neutropénico o altamente inmunosuprimido. Obviamente necesitamos restringir las visitas, esto va a ser fundamental, cuanto menor sea el intercambio mejor. Y un elemento fundamental, especialmente cuando el paciente se va de alta, es la vacunación. Obviamente no vamos a utilizar vacunas a virus atenuados porque van a provocar sobre el paciente el efecto adverso de desarrollar la infección, pero es tan importante que el paciente se vacune cuando corresponde. Y el calendario de vacunación de estos pacientes es especial. Cada paciente con su respectivo trasplante, con su respectivo factor predisponente, tendrá un específico calendario de vacunación de acuerdo a la inmunosupresión que vaya a recibir. ¿Cuándo puede volver a recibir las vacunas? Obviamente la respuesta a la vacunación en estos pacientes es menor que en la población general. Ahora, así como hablamos de que hay un calendario de vacunación específico para las personas inmunocomprometidas graves como las que vimos en este teórico, también es fundamental tener presente que el resto de la población se tiene que vacunar, especialmente las personas que están en contacto con las personas inmunocomprometidas, porque el efecto rebaño aquí es multiplicador. Si las personas que rodean a esta persona inmunocomprometida y que ya está de alta está recibiendo inmunosupresores a bajas dosis porque es un trasplantado renal, que hace más de 1 año o 2 años que se trasplantó, bueno, además que es fundamental vacunarlo contra la gripe, es muy importante que todo su grupo familiar y el grupo que lo rodea se vacune contra la gripe, porque entonces la chance de que esa persona se infecte va a ser mucho menor. Así que no solamente la vacunación es importante para ese sujeto, sino que va a ser muy importante que todos los demás estemos vacunados. Otro ejemplo clave de la vacunación es Sabin versus Salk, ¿sí? Entonces, evidentemente, es muy importante tenerlos cubiertos a los pacientes con vacunación Salk, de tal manera que cuando se vacuna con Sabin a la población general y empiece a excretarse, a circular Sabin en la naturaleza, en el medio ambiente, no sea incorporado por un paciente inmunocomprometido que no ha recibido, no ha podido recibir Salk, porque puede ser deleterio para él o puede producirle mortalidad mismo. Entonces, cuando se largan las vacunaciones con Sabin, hay que tener presente de que estos pacientes los tenemos que vacunar antes con Salk o generar las medidas preventivas correspondientes para evitar estas afecciones.